Victoria. ¿Cuántos decimos hay poder en el nombre de Jesús? Reitero este saludo especial para todos en esta mañana. Gloria a Dios. Qué bendición es estar, como dice la Biblia, congregados juntos y en armonía. Y aunque algunos están ausentes porque están viajando, otros tomaron esta temporada como un vacacional, están por allá de paseo, de visita de la familia. Pero hay un pueblo aquí enamorado de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Y yo voy a ilustrar con algo antes de entrar a la enseñanza de recuerdos que vienen a mí ahora y quiero mencionarlos. Así sentaditos está bien. Y es que hay cositas que a uno lo inquietan y uno recuerda. Vea, cuando nosotros, voy a hablar de mi pasado en la tradición. Nosotros no éramos católicos devotos, pero mi abuelita sí. Mi mamá no era creyente todavía, mi papá tampoco, este jovencito menos. Ya tenía conciencia de muchas cosas y recuerdo que para estas temporadas el estar con alguna de mis abuelas era causa espiritual. Pero hay gente que hoy tiene la verdad del espíritu y se preocupa por otra cosa. Yo recuerdo que mi abuelita Rosarito, a quien aprecio mucho porque hoy es pentecostal, pero antes de ser pentecostal, en esta temporada nos cogía pellizcos. O nos íbamos con ella o nos íbamos con ella. Y era tradición. Hoy aquí nos movemos por amor a la verdad, a la salvación. Y aún así hay gente que se deja fascinar de otras cosas y deja a Cristo en esencia como lo último. Pero aquí estamos porque Él es lo primero. Amén. Mi abuelita Aura, ella sufrió más porque en ese sentido espiritual se convirtió muchísimo antes al evangelio y era la única convertida. Y para ella era duro ver que todos, después de hacer una ceremonia tradicional, se iban a tomar, se iban a decir groserías, se iban a desgastarse los pocos recursos que habían trabajado, que habían ahorrado. Y ella decía, pero ¿cómo se van a desgastar y a derrochar así cuando hay otras necesidades y otras prioridades en la familia? Y qué bueno que nosotros hoy nos desgastamos, pero buscando del Señor. Hay una frase que a mí me gusta mucho y el domingo hoy hace 15 días, envié esa frase y promoví el ayuno. Incluso ese día nos acompañó la hermana Maricel en el ayuno. Y yo decía en ese mensaje esa mañana, es mejor desgastarse que oxidarse. Y si vamos a desgastarnos, desgastémonos sirviéndole a Cristo, que vale la pena. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia, mis amados hermanos, en esta hora. Abramos las escrituras, Isaías 49, 24 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Isaías, capítulo número 49, versos 24 y 25. Amén. Leamos juntos la palabra del Señor. Como dice, será quitado el botín al valiente y será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, dice el Señor, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Y cuántos aquí, según la carne, están pensando en sus hijos? Amén. Y vamos en este momento a permitirle al Señor que obre por medio de la palabra. Soberano Dios maravilloso, en este momento estamos aquí congregados en tu nombre con el ánimo de ser edificados y fortalecidos con el poder de tu mensaje. Señor, obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Danos esa sensibilidad espiritual para seguir creciendo en tu voluntad. Obra, Señor, por medio de tu palabra. Que esa palabra corra y sea glorificada, como lo has dicho a través de Isaías. Señor, que esa palabra que ha sido enviada dará el fruto para lo cual ha sido dada. Oh, maravilloso Rey, gracias por esta oportunidad y bendícenos de una manera especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Digamos todo gloria a Dios. La hermana ahorita hizo una pregunta, o bueno, hizo una anotación aquí mientras estaba hablando, la hermana Marisela.
Las generaciones cambian, los seres humanos cambiamos, pero Dios no cambia. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y esa es una cosa inquietante. ¿Qué es lo que a nosotros nos hizo cambiar? ¿O por qué a veces se cambia para bien o para mal? Y la respuesta está en ese título. ¿Sí o no? Cuando una persona está cautiva espiritualmente, sigue cambiando para peor. De un momento a otro cambia para bien, y si era borracho ya no se emborracha, y si era maldiciente ya no maldice, y si era mujeriego ahora es un hombre de una sola mujer, consagrado para Dios, y si era tantas cosas en el mundo, ahora es muchas cosas en la iglesia para Cristo. ¿Y qué hizo el cambio? El poder de Dios por la palabra. El Espíritu Santo que entra en el corazón para morar, a lo que Pablo dice: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Todos nosotros también estábamos en ese cautiverio antes, unos más que otros, pero sin excepciones. Antes de convertirnos al Evangelio de Cristo, todos éramos esclavos del pecado. De una o de otra forma vivíamos y practicábamos eso. ¿Sí o no? Y a veces decíamos: uy, yo quiero cambiar, pero no puedo. Y aún hay gente que todavía en la iglesia dicen: es que es tan difícil ser cristiano. Y yo, pero ¿cómo? Si cuando uno se enamora de Jesús y camina de la mano de Él, vivir esto es delicioso. O por lo menos para mí es una delicia. Lo que toca es saberse aferrar del eterno y vivir en el Espíritu. Porque de otra forma sí es difícil. Intentar llevar el evangelio en la pura carne, eso es un problema que nadie lleva. Por eso hemos venido hablando en esta escuela de la vida en el Espíritu, de hacer morir lo terrenal en nosotros, pero no le estoy diciendo que muera usted en su causa humana, sino que muera como tal en lo que es pecaminoso, porque nosotros hemos sido llamados en Cristo para ser una nueva criatura. Hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de una nueva vida, hablamos de una nueva identidad, hablamos de un nuevo nombre dado a nosotros cuando fuimos bautizados, porque nos está esperando una ciudadanía nueva y celestial. Digamos gloria a Dios. Entonces, ese botín que el diablo tenía, ¿quién era o quiénes eran? Las almas, nosotros. Pero el Señor, como todo soberano, el verbo se hizo carne, dio el mensaje, cumplió la palabra, y estando en forma de criatura y aún en condición de muerte, le arrebató el botín al tirano y resucitó con poder. Por eso el Señor dice: muerte, yo seré tu muerte. Y al sepulcro le dice: yo seré tu aguijón. Por eso Él le dice a Marta y a María: no teman. ¿No les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios? ¿Y lo vieron o no? Claro, una de ellas dice: Señor, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Pero es que les estaba hablando en persona, la resurrección y la vida hecha carne. Y Él les dice: ¿en dónde lo pusieron? Y Él hizo una liberación no solo espiritual, sino física. Y la liberación más extraordinaria. Ese hombre llevaba más de ¿cuánto de muerto? 4 días. ¿A qué olía? ¿Cómo estaban sus entrañas, sus órganos? Humanamente hablando, parece que es una locura decirle a un cadáver de 4 días que se levante, pero el que dio la palabra es el autor de la vida, es el autor de la salvación, es el que cambia su esencia, es el que cambia mi esencia para bien todos los días, es el que nos convence, es el que nos transforma, nos moldea. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana. El que le dijo: Lázaro, levántate, es el autor de la vida, es el poder de la palabra, es el verbo que se hizo carne, y por causa de Él estamos aquí, y por causa de Él ya somos libres de ese cautiverio espiritual, y por qué no decirlo también de ese cautiverio de muerte, porque Él no solo dice que es la resurrección, Él dice que es la vida. Y hay gente que dice: vea, lo único que no tiene remedio es la muerte. Pero nosotros, los pentecostales, hasta para la muerte tenemos remedio, porque en el nombre de Jesús hay vida eterna. Hoy yo siento que aquí hay presencia de Dios,
y que esta palabra es viva y tiene poder. Nosotros los pentecostales hasta para la muerte tenemos remedio. Y he estado mirando estos días testimonios y yo sé que usted tiene testimonios para recordar cuántas veces Dios se ha glorificado. Estaba recordando a mi hermano querido, hermano Chaverra, allá en Ibagué. Y él estaba pidiendo al Señor que él quería ver una resurrección. Era la oración de él. Y estando en determinado proceso, estaba él ahí, supo de la situación, lo llamaron. Y cuando lo llamaron a él, él sintió que algo lo invadió por completo. Y recordó la oración que estaba haciendo. Fue algo impresionante. Él cuenta esa experiencia y fue e invocó ese nombre que es sobre todo nombre, sobre aquella persona, y volvió a la vida. Porque en el nombre de Jesús hasta los muertos resucitan. En el nombre de Jesús los demonios huyen. En el nombre de Jesús los seres humanos son transformados de verdad. En el nombre de Jesús nacemos de nuevo. En el nombre de Jesús somos llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús está todo lo que usted y yo necesitamos. Alabanzas al Rey de la Gloria. El diablo es un tirano, siempre ha sido tirano. Solo que para maquinar y tomar ventaja de la vida de alguien, no se le presenta con cachos y cola como lo pintan por ahí. Vea, en alguna vez un muchacho estaba en el culto tocado por Dios. Oh Señor, tú eres maravilloso, yo siento tu gloria y cuando salga de aquí, si el enemigo se me presenta con tentaciones, puedo vencerlo. Y cuando llegó a la casa lo estaba esperando la traga del colegio. Y empezó. ¿Y qué hago? ¿La despacho o me quedo con ella? Y muchas veces es un ambiente en el culto, es un ambiente en la oración, pero a veces ese ambiente cambia cuando se está afuera expuesto. Ve, hay gente, y hay que ser atrevido quizá para decirlo, pero hay gente que en estas temporadas se quita el vestido pentecostal y eso es triste. Porque si en un momento de estos no tiene el vestido pentecostal y el Señor viene por la iglesia, se queda. Pero qué bueno que nosotros nos seguimos cultivando en todo momento. Digamos gloria a Dios. El diablo siempre ha sido tirano. Y él entonces llega a tentar a alguien con lo que le gusta, con lo que le trae, con lo que le parece agradable y bonito. Pero así ha dicho nuestro Dios, ciertamente el cautivo será rescatado. Alguien que sabe que es libre hoy, que grite gloria a Dios. Alguien que sabe que es libre, que le dé un aplauso al autor de esta libertad. Aleluya. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hoy no somos esclavos. Aunque hay gente que parece. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay gente que parece que son esclavos de los placeres del mundo todavía. Hay gente que parece que son esclavos de la vida material. Hay gente que parece que son esclavos de tantas cosas, pero hoy nosotros podemos decir que somos verdaderamente libres porque hemos conocido a aquel que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es todo. Alabanzas al Señor. El botín ha sido arrebatado del tirano y a veces tenemos pleitos por resolver. Es que ese problema, es que ese pleito, es que ese vecino, es que ese señor, esa señora, es que ese, bueno, como haya sido, hay uno que nos rescata y defiende nuestro pleito. Y él no miente, él no se equivoca. Amén. A veces uno se siente por allá como cabizbajo, achicopalado, meditabundo, triste y dice, pero ¿qué pasa? A veces están como el de la foto. Vestido bonito, pero amarrado. Mira la foto. ¿Cuánta gente hay así? Que aparentemente están muy bien, pero están detrás de una celda y amarrados con cadenas. Espiritualmente así hay muchos todavía. Pero nosotros sabemos que aquí está el que da libertad. Y que nosotros le servimos al Dios que nos hizo libres.
Y que aquí vinimos no por presión, sino por amor a la salvación y porque seguimos seguros de esa libertad espiritual que el Señor nos entregó. Digamos gloria a Dios. Marcos 5, 1 al 20 también trae relación, porque vinieron del otro lado del mar y llegaron a la región de los Gadarenos. ¿Y qué pasó en Gadara? ¿Quién se acuerda? Cierto, era un lugar donde habían endemoniados. Pero había uno en particular. ¿Y qué hizo cuando vio al Señor? Los demonios que habían dentro de él empezaron a gritar. ¿Y qué pedían? Amén. ¿Qué pedían? Pedían piedad porque querían ir a dónde. Ellos no querían ser expulsados. Por eso es que es difícil a veces que una persona se convierta a Cristo, porque mientras los demonios están en la persona, los demonios hablan por la persona muchas veces. Si uno no tiene discernimiento, uno no se da cuenta. Y a veces los mismos demonios hablan por medio de la persona. Y entonces los demonios empiezan a decir cosas que son verdad. Porque los demonios estaban diciendo que ese Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos tienen miedo porque aún no ha llegado su hora. ¿Cuál hora? La hora de ser juzgados eternamente. Pero están pidiendo una oportunidad, están pidiendo un chance de algún modo. Y entonces se habla de un muchacho en particular que dormía ¿en dónde? En los sepulcros. Y que estaba vestido de forma terrible. Pero cuando se encuentra con Jesús es completamente libre ese hombre. Pero por causa de ese hombre se puso en riesgo toda una empresa de un gentil. ¿Sí se acuerda para dónde se fueron los demonios que salieron de ese hombre? A un hato de ¿cuántos cerdos? Como unos 3,000. ¿Usted se imagina lo que el Señor hace por un perdido? Por eso fue que la gente empezó a decir que se lleven a Jesús de aquí. No tanto porque tenía autoridad sobre los demonios, sino porque por amor a un endemoniado sacrificó toda una empresa. Claro, en el contexto de los judíos, los cerdos son abominables. Y en el contexto de ellos es muy correcto que el Señor Jesús como judío, pues como esos animales son inmundos, pero hay que tener en cuenta que allá habían gentiles. Y lo que yo quiero traer en relación es, vale tanto la salvación de alguien que el Señor es capaz de poner en riesgo toda una empresa por amor de uno. Amén. Y fue lo que pasó ese día. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a seguir avanzando. Sí, hoy no se me bloquea este aparato. Hemos venido hablando de la salvación en varios sentidos y hablamos de ese tablero en 2 dominicales atrás y los hermanos tomando notas y haciendo la relación directa de por qué Jesucristo es el verdadero Dios y es la única herramienta de salvación y es el nombre, sobre todo nombre, para ser salvos. Y que alguien puede tener cultura cristiana, pero si no tiene la doctrina de la esencia del mensaje, no le sirve la cultura. Porque lo que da salvación es la doctrina, aunque la cultura es un adorno de la cotidianidad de la vida del cristiano. Digamos gloria a Dios. Así que aunque tengamos una cultura que huele a Cristo, tenemos que llevar la doctrina con más valor. Gloria al Señor Jesús, porque eso es lo que da salvación. Ahora, hablemos de diferentes áreas de salvación. Liberación material o temporal, así como hay liberación física y espiritual, hay material y temporal. Y vamos a irnos a Zacarías 12:6, donde vemos que allí se promete una libertad para una nación, es una causa puntual para el pueblo de Israel. Amén. Así que había una ciudadanía o una nacionalidad que estaba reprimida, que estaban en cautiverio, pero el Todopoderoso les prometió libertad. Zacarías 12:6 dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra.
y todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén, gloria al Señor Jesús, no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Entonces allí puntualmente se está observando una profecía en bien de Israel, porque están sitiados por las naciones vecinas que son enemigos de ellos y los tienen en caos, en derrota, en opresión, en pobreza. Pero ¿qué pasó cuando el Señor se glorificó con la bendición para ellos? Cierto, uno puede ver que cuando el Señor se glorificaba en bendición de ellos, todo abundaba, todo florecía. Tanto que si nos vamos un poco más atrás de Zacarías, cuando el Señor los libertó de Egipto a través de Moisés, hubo un momento donde Moisés les pidió ofrenda para hacer el culto y el lugar de reunión. Y había tanto, pero tanto, que Moisés a través de los ancianos les dice al pueblo: oiga, esperen, dígale al pueblo que no dé más, que no ofrende más, que ya no traigan más, ya hay de sobra para el tabernáculo. Porque cuando el pueblo es libre, es bendecido. Alguien que sabe que es libre y que es bendecido en el nombre de Jesús ahora. Alabanzas al Rey de la Gloria. En Zacarías 12:6 está hablando de un propósito profético en Cristo. El problema es que Jerusalén no pudo discernir al principio quién era ese Jesús, pues a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero porque tenía algo reservado para el pueblo gentil. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo también puedo creer en esta mañana que el Hijo de Dios, siendo fiel, puede gozar de esa libertad material y de esa libertad temporal. Pero no se trata solo de lo material y temporal, porque yo conocí a alguien en Picaleña que tenía esa libertad material y era una persona que en la mayordomía era, uy, qué cosa tan estricta. Todo era en un sobre y todo organizado, pero una cosa milimétrica, pero no iba a los cultos. Yo decía, ¿cómo puede ser que sabe que tiene libertad económica porque es fiel en la mayordomía, pero no se preocupa por lo más importante, la libertad espiritual? Llevaba años sin ir al culto, pero económicamente era muy próspera. Yo decía, ¿cómo puede ser que a veces nos fijamos más en las cosas materiales y temporales que en la esencia de nuestra alma, que es eterna, que va para la gloria del Señor? En algún momento, con temor de Dios, yo le dije allá en su restaurante, me senté en ese local, me puse a hablar con ella y le dije: venga, usted tiene unos detalles muy bonitos con la mayordomía y con su pacto con Dios en cuanto a lo material, pero tenga presente que el valor de la salvación no es con estos bienes. La mayordomía de nuestra salvación la pagó Jesús en el Calvario y solamente la aseguramos cuando correspondemos al valor del Calvario con una vida de consagración. Amén. Y todo es importante. Entonces, el pueblo de Israel gozó de esas cosas materiales en abundancia. Imagínense que Moisés les diga: oiga, no traigan más ofrenda, aquí demasiado. Necesitamos que algo suceda así aquí en Boyacá, en una congregación chiquita. Hermanos, no traigan, que ya hay mucho para construir. Aquí vamos a empezar el año que viene, si el Eterno nos da licencia, y yo estoy pensando de dónde va a salir lo que necesita, porque se necesita. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que el Dios que bendijo a Israel es el Dios que bendice a esta congregación, el Dios que ayudó a Miraflores para dejar esa remodelación tan bonita, y el Dios que hará que la obra se cumpla. Alguien que me ayude a creer lo que grite gloria a Dios, alguien que pueda darle un aplauso al autor de todo en esta mañana. Aleluya. Así que Dios provee, Dios liberta, Dios bendice en todos los sentidos, pero nunca descuide su esencia.
También Dios liberta de ese peligro de aprehensión o de sufrimiento o de enfermedad en un sentido temporal personal, como del mar. Mateo 8:28, ¿qué dice? O 8:25 exactamente. Si alguien lo puede leer primero que yo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ahí había una causa personal. Amén. Y el Señor Jesús en los días de su carne, ¿en dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo él en ese momento? Durmiendo, porque como hombre se cansa. Pero como Dios tiene la palabra con autoridad para hacer que el mar se aquiete. Amén. Entonces ellos en ese momento están clamando por una salvación personal en ese momento y en ese preciso instante. Como el testimonio que contaba hace unos días cuando la guadaña cortó mis botas, pero mi pie quedó bueno y aún la media también se roteó. Eso era, solo Dios lo hizo. Y yo decía, ¿cómo la bota queda dañada? La media se corta, pero el dedito está perfecto. Amén. Porque hay momentos donde la salvación del Señor aparece justo ahí, en ese tiempo, en ese instante, en un sentido material también. Gloria al Señor Jesús, porque hay que conocer las áreas en las que Dios se manifiesta. Pero también hay apertura de la cárcel. Filipenses 1:19 nos dice la palabra, gloria a Dios, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Recuerden que muchas de las cartas que Pablo hizo, las escribió estando preso por causa del evangelio. Pero nunca ninguno de los hermanos se apesó. Ay, qué pena que sepan que mi pastor es el que está en la cárcel. No, eso no pasaba en ese tiempo. Todos firmes, constantes, enamorados del Señor Jesús y clamando porque sabían la causa por la que el apóstol estaba en la cárcel. No como un malhechor, sino como un pregonero de la verdad del evangelio. Y él estaba convencido de que la oración de la iglesia le iba a producir liberación. En ese momento temporal y en ese estado físico de la cárcel. Amén. Gloria a Dios. Pero también tenemos una libertad para un hombre que fue heredero de justicia en Hebreos 11:7 y se llamó Noé. Amén. Todos los otros tuvieron la misma oportunidad que él tuvo de entrar en el arca. Noé mismo les habló, les predicó y se tomó bastante tiempo haciendo esa arca, porque en esa época no había la tecnología ni la ciencia de hoy. Se demoró bastante tiempo. Y durante todo ese tiempo algunos hasta se burlaban de está loco, ni siquiera hemos visto llover, porque la Biblia declara que para ese entonces solo un rocío, un vapor regaba los campos y los hacía producir. Entonces cuando él empieza a decir que todo se va a morir por causa de un diluvio, todo el mundo está en su cuento, en su tema, unos se casaban, como dice el Evangelio de Mateo. Estaban en casamiento y dándose en casamiento, comían, vendían, traficaban y hacían de todo. Y no creyeron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos hoy tenemos presente que así como Dios levantó un Noé en ese tiempo, hoy es necesario que en cada hogar se levante ese Noé? Bueno, y hoy hay un esposo apenas en culto y los otros hermanos no están. Pero necesitamos que ese Noé se ponga bueno. ¿Sí o no? Porque cuando el Señor llame a cuentas por la mayordomía de su casa, hablando de ese sentido material y temporal, ¿será que se la rebaja o le jala las orejas? Le va a decir, como no quiso escuchar a su pastor y a sus compañeros de iglesia y a sus diáconos, en el tribunal de Cristo va a dar cuentas. No porque haya condenado, sino porque allá serán juzgados los que fueron redimidos por causa de lo que hicieron y de las responsabilidades que Dios les entregó mientras estaban aquí. Digamos gloria a Dios. Así que hoy
Dios está invitando a alguien para que se ubique en la posición de Noé y haga el trabajo por amor a su casa. Vea, que si no puede salvar a otro, no importa, pero que salve su casa. Pero es más inquietante que aún de pronto hay algún Noé distraído por ahí y con sus hijos perdiéndose y no se está preocupando por construir el arca ni por hacerlos entrar. Peor aún. Pero que Dios nos ayude, porque hoy se necesita un Noé en cada familia. Yo lo creo, estoy convencido de eso. Digamos gloria a Dios. Noé fue el que gozó de esa libertad en ese tiempo y en ese momento y en ese estado. ¿Y qué pasó con el resto? Se condenaron, se perdieron. ¿Por qué? Por dos sencillas cosas: incredulidad y dureza de corazón. No eran ignorantes, porque ya habían escuchado la verdad por los labios de Noé. El problema es que había incredulidad y dureza de corazón. Y también podríamos añadir en algunos casos de allá negligencia, porque algunos sabían, pero no querían hacer lo necesario. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Hay muchas formas de libertad. Dios es el que liberta y tenemos que preocuparnos por esa bendición. Hay una liberación que es espiritual y eterna. Estamos mirando todos los campos de la libertad, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que creen en Él y se arrepienten, en quien únicamente se puede obtener. Amén. Ya usted y yo sabemos de quién se trata. Primera de Pedro 1:9, hermano, habrá la Biblia y que dice: bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Si alguien lo tiene, por favor, léalo fuerte. Si lo encuentran primero que yo. Porque aquí estamos mirando la salvación que implica un hecho de que ya somos salvos, de un caso personal y de un caso en el presente perfecto. Por favor, léalo fuerte. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Por qué estamos en la iglesia? Porque procuramos la salvación de nuestras almas. ¿Salvación futura o presente? Presente. Usted está aquí porque usted es salvo, porque usted ya se arrepintió, ya se bautizó, ya recibió el Espíritu Santo y de una u otra manera también ejerce lo que Dios le dio a través de su ejercicio de diácono. Perdóneme la redundancia un poquito. ¿Sí o no? Pero cuando usted está ejerciendo como diácono, entonces ahí Dios es cuando manifiesta el don de sanidad, o el don de servir, o el don de administrar, o el don de enseñar. Amén, porque hay muchos. Alabanzas al Señor Jesús. Pero esa salvación implica que estamos aquí porque le creemos al Señor, que desde que nacimos para Él y nos conservamos en piedad para Él, somos salvos. Algunos están pensando en esa salvación futura. No, la salvación es un presente perfecto, que si el Señor viene, usted sabe que se va con Él. Amén. Y si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Amén. Porque tenemos ese problema con algunos. No se preocupan por la salvación porque como que lo ven por allá lejano. No, la salvación es un asunto del presente perfecto. Que si el Señor viene ya, yo debo saber si soy salvo o no. Amén. Digamos gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Efesios 2:8? Por gracia, hablando también de un asunto de un presente perfecto en el alma. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. También dice por ahí en el 9, creo, o en el mismo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de ¿quién? De Dios, que ha puesto en cada uno. Amén. Entonces, si nos fue dada esa fe y si nos fue dada esa revelación, ¿qué tenemos que hacer? Aguardar, esperar en Dios y con sabiduría vivir en lo que también dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Pero exactamente Efesios 2:8, ¿qué más dice? Léalo por ahí si lo tienen. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Amén, lo había recitado bien. Y si nos vamos atrasito, perdón, el verso 9 declara: no por obras
Porque más de uno dice, no, yo tengo salvación espiritual y eterna, porque es que yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo le sirvo al prójimo, yo doy aportes en la comunidad, y eso son obras bonitas, pero aquí dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Aclarando entonces que las obras no salvan, pero los salvos en la verdad de Jesucristo sí tienen una nueva y perfecta manera de obrar por la influencia de la palabra y el Espíritu Santo en sus vidas. Porque el Espíritu Santo cambió nuestra manera de pensar y así mismo vivimos diferente. Digamos gloria a Dios. Y es un asunto del presente. Hay gente que no ha cambiado porque se quedan pensando, es cuando Dios me cambie en un futuro. No, cuando Dios me cambió. Cuando Dios me está cambiando cada que vengo a culto y la palabra me sigue formando y sigue nutriendo mi conciencia de fe. Digamos gloria a Dios. Y Tito 3:5 aclara muy bien. No, dice, nos salvó, no por obra de justicia que usted o yo hubiésemos hecho. Ay, que somos muy buenos, muy buena gente, muy calidosos, muy colaboradores, de muchas limosnas al pueblo, de aportes a la comunidad. Eso sería genial, pero aquí dice que no es por obra de justicia que usted o yo hubiésemos hecho. Esa liberación espiritual y eterna conlleva a que usted y yo como creyentes no tenga que compadecer en el trono blanco para ser juzgado de condenación. Alabanzas al Señor. Lo que nos dio salvación no fue su justicia o nuestra obra, sino el poder y el valor de la sangre de Cristo en el Calvario. Y eso mismo que ha sido invocado en su causa personal cuando nace de nuevo en el Evangelio. ¿Sí o no? Digamos gloria a Dios. Es un honor haber nacido de nuevo. ¿Por qué tenemos que traer esto a relación? La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será, y el que no, amén. Y luego en contexto dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva a todos, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Entonces, el bautismo es para salvación. El que creyere fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Para una nueva conciencia, escríbalo si no lo tenía presente. El bautismo que corresponde a esto nos da salvación, liberación espiritual y eterna, no quitando la inmundicia de la carne. Por eso tenemos que seguir luchando en disciplinar y en que esta carne se someta al espíritu. Amén. Y el punto más importante del bautismo, Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Si alguien no nació de nuevo, no tiene liberación espiritual y no tiene certeza de la vida eterna. Ay, que sí nació de nuevo, pero en otro lado le dijeron que era la Trinidad. ¿Qué le hace falta? El sello del nombre de Jesús. Vaya usted al banco, no reclame su recibo con los sellos a ver qué pasa. Y lo que cuenta es la autoridad del nombre. Por eso también se repite tanto que todos los bautismos del Nuevo Testamento fueron practicados en el nombre de Jesús. En la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba en medio de gentiles. En el aposento alto para más de 3,000 que oyeron la palabra con autoridad. Luego los samaritanos, luego los que escucharon a Felipe. Luego Simón el mago, que también creyó. Luego tenemos a los discípulos de Juan. Luego por allá también tenemos en el capítulo 18 a Apolos, hombre poderoso en la escritura, pero que solo acerca del evangelio conocía el testimonio del evangelio de Juan, y le ilustraron los otros discípulos acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Fue lleno del Espíritu Santo y siguió predicando el mensaje completo. Y está comprobado en las escrituras, en más de 2 citas bíblicas, que todos los que fueron bautizados por Juan tuvieron que volver a ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué estamos recordando esto si en otros temas lo hemos tratado? Porque estamos hablando de la liberación espiritual y eterna. Amén. Que sin estos elementos nadie es salvo, y que es algo práctico, que el que asegura esos propósitos aquí
Ya tiene salvación, pero debe perseverar. Amén. Gloria a Dios. Algunos no perseveran porque se les enfría el amor. Por eso el Señor reclama ya en la iglesia, lo dice en Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero qué bueno que nosotros sigamos cultivando ese primer amor con el Señor. Amén. A mí me alegra cuando llega alguien a este portón a las 4 de la mañana y despiertan al pastor porque le pegó la cobija. Eso es bonito. Amén. Eso es bonito, porque a veces no hace falta que uno de pronto está cansado pero alguien llegó y está pendiente y también está orando y está en ese ejercicio. Eso motiva. Pero a veces también uno está ayunando pero se promueven a veces eventos y ni una cosa ni la otra. Esa liberación espiritual no fue solamente el acto y la ceremonia de haber nacido de nuevo, de haber hablado en lenguas. Es un proceso que se cultiva todos los días, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Gloria al Señor Jesús. Entonces, esas obras de justicia es la obediencia al evangelio y haber tomado las llaves en práctica de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué decimos que son unas llaves en el presente perfecto? Porque si ya se arrepintió, si ya se bautizó y si recibió el Espíritu Santo y si está caminando fiel en la iglesia, es salvo. Sabe que si el Señor viene, se va. Nos vamos con él. Amén. Digamos gloria a Dios. Pero sería muy triste que duró tantos años en la iglesia y por 6 meses se apartó y justo en esos 6 meses partió para la eternidad sin Cristo. ¿De qué le sirvió? O peor aún, porque las temporadas tradicionales y festivas lo embolataron de la vida espiritual y el Señor vino. ¿Y qué pasó con ese? Estaba distraído, no estaba conectado con Dios, se le había olvidado el valor de su nuevo nacimiento, se le había olvidado lo que significa haber sido libre espiritual y eternamente, y al descuidarse y alejarse de Dios, se puede quedar. Así que hay que hablar de estas cosas porque hay que crear conciencia de la verdad que vivimos todos los días. Amén. Alguien me dijo: ¿y cómo hago para vivir bien entonces? Dije: viva cada día como si fuera el último. Así nos toca vivirlo, es la verdad. ¿Sí o no? Amén, hermanos. ¿Cómo hace usted para vivir santo todos los días? Yo me enfoco cuando me paro a orar y le digo: Señor, guárdame porque quizá este sea mi último día, que yo me pueda sostener delante de ti como es justo, como es digno. Amén. Gloria al nombre del Señor. La liberación de la servidumbre del pecado. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Si no recibió el nombre de Jesús como sello de doctrina, todavía no tiene la salvación y el pecado lo sigue oprimiendo. Por eso hay gente que conservan una cultura bajo presión y apenas les dan oportunidad y están escondidos, hacen lo que quieren. Pero el que de verdad vive conectado con Dios y el nombre de Jesucristo le ha sido invocado, sabe lo que tiene y se guarda para Dios. No importa si está por allá solo y nadie lo ve, allá solas y en secreto, sabe que hay que guardarse en santidad para Dios, porque a cualquier momento sonará la trompeta y nos vamos. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque Él no se quedó en la tumba. Él es la resurrección y la vida, y Él sigue en medio de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Amén. Él es el que da el Espíritu Santo. Y aquí también tenemos otro pasaje importante porque estamos viendo todas las áreas sobre la liberación en esta escuela. Amén. De todo lo que el Señor hace. Romanos 1:16. El evangelio es poder ¿de qué? Hay gente que dice: no puedo, es que no soy capaz. Y pues sencillo, entienda que el evangelio es poder y que ese poder se manifiesta cuando usted de verdad no solo lo entiende, sino que abre el alma y lo recibe. Dios sigue derramando Espíritu Santo. El asunto es: ¿y por qué no lo ha recibido? Porque hay quienes no lo han recibido. Pero Dios sigue dando.
Y el secreto para recibirlo es tener presente lo siguiente: el Señor se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que tenga sed. Mucha gente no recibe el Espíritu Santo porque no están evidenciando su sed hacia Dios. Cuando yo quería ser lleno del Espíritu Santo, vea, yo no me perdía programa, todos los cultos. Y después de que lo recibí, sí que es cierto. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Yo soy de un pueblo chiquito, pero yo era de esos que todos los cultos estaba ahí. Y a veces me iba a pie desde la finca 2 horas a llegar al culto, y el culto con 3. Y yo decía, ¿y por qué los del pueblo no están en culto? Y eso pasa cuando viene el hermano Holman y los hermanos aquí en el pueblo no vienen a culto. Y dice, el hermano, y los de aquí del pueblo. Amén. Están como muy callados, hermano. En el amor de Cristo hay que decir estas cosas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos todo, gloria a Dios. Yo recuerdo que en una ocasión había un hermanito que le tocaba predicar y la gente preguntó ese domingo que el pastor no estaba: ¿y quién va a predicar? Y el pastor no les quiso decir quién iba a predicar. Y solo por eso muchos no fueron a culto. Y ese día uno de los jovencitos recibió el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros dejamos de gozar de esa libertad que Dios nos da porque prejuzgamos quién predica y cómo predica y a quién delegó y por qué él. Si nosotros le dijéramos, Señor, ¿y por qué escogió a Pedro? 3 años contigo y le iba a quitar la cabeza a Malco y le quitó la oreja. ¿Quiénes somos para reclamar al Señor cómo lo hace si dice que Él los escogió como Él quiso? Porque nos amó sin condición. Ahora lo que hay que hacer es dejarnos formar por Él. Cuando Pedro se dejó formar y moldear, llegó al punto de ser alguien tan poderoso en el espíritu que tendían los enfermos en la plaza para que la sombra de Pedro los tocase y fuesen sanos. Cogían los delantales, los pañuelos de Pablo y se los llevaban a los enfermos y con eso eran sanados. ¿Y es que acaso esta iglesia no es la misma de ese tiempo? Si queremos esa plena libertad contra las acechanzas del pecado, tenemos que vivir al nivel de esos hombres de Dios. Y lo importante es que así como Dios los respaldó a ellos, te puede respaldar a ti, me puede respaldar a mí, pero tenemos que meternos en el molde de Dios. Alguien que sienta que Dios está tratando con su alma, que le dé un aplauso. Esta mañana Él merece la adoración. Oh, aleluya. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria, hermano, con alabanza. Adórelo un momento a Él. Oh, Señor Jesús, alabanzas a tu nombre. Nos hablas porque nos amas. Siendo enemigos fuimos reconciliados, pero el que valora la reconciliación se ejercita todos los días. En la oración, en el culto, en la vigilia, en la alborada, en el consejo, en la refana, en el discipulado, en el evangelismo. Ve, hay demasiado por hacer. Mi esposa sabe, a veces ni duermo bien. Porque a veces hay cosas que uno quisiera meterse en la vida de la gente, pero uno no puede. Pero esas cosas las lleva uno a la presencia de Dios. Y Él sí puede hacer lo que sea necesario. Porque Él es el dueño de la libertad. Y hay gente que todavía le sirve al pecado y son conocedores de la ley de Dios. A uno le parte el alma saber eso. Estos días una persona que ha venido poco a culto, pero ha venido, y me decía, me siento decepcionado de esta iglesia. Tiene allá, eso lleva un montón de años, pero eso habla muy vulgar. Me lo decía un amigo. Y por Dios, ¿acaso no fue comprado con la sangre de Cristo y el valor de su libertad ya fue otorgado? ¿Acaso no reconoce lo que significa que el Señor haya sido escupido y escarnecido por causa de su alma para que hoy tengamos una vida regenerada para gloria de Él? Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado, preocupémonos por la santidad, dígaselo. Dígale a su hija, a su hijo, a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su papá, a su mamá, a su hermano. Preocupémonos por vivir la santidad, porque la palabra declara que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, alabanzas al Señor.
Ese es el evangelio de poder, poder restaurador, poder transformador. Uno sale y le dice a la gente, es que Dios moldea, es que Dios restaura, es que Dios transforma. Y gente que es bautizada de años y no se ha dejado transformar por el dueño de la palabra. El pastor no es el que transforma. El discurso bonito, lo único que hace es amañar. Pero nosotros fuimos enviados a declarar la verdad. Porque el que ama la verdad se somete a la palabra y se guarda para ser salvo. Porque esta salvación es un hecho real, es un presente perfecto. Si el Señor llega, los salvos nos vamos. Démosle un aplauso al autor de la salvación. Estos días estábamos hablando con los compañeros de zona. Muchos están celebrando la Santa Cena. Yo quería celebrar en la vigilia, por diferentes causas no se pudo. Pero prepárese, porque no pienso ponerme a decirle que tenemos Santa Cena. Simplemente habrá un evento, predicador invitado, si Dios concede, y se celebrará. Pero hay hermanos que dicen, ay hermano, espere, yo me preparo en unos 2 días de ayuno para recibir la cena del Señor. ¿Cómo así? ¿Acaso usted no debe estar preparado si el Señor viene? Ay hermano, espere, yo le pido perdón a la hermana fulana de tal, porque es que ella habla feo de mí y yo hablo feo de ella. ¿Cómo así? Hay algunos que dicen, no, sí, ella es una hermana de la iglesia, pero yo no le hablo, yo no la trato bien, a mí no me parece. A amor nos llamó el Señor, a paz y a santificación nos llamó el Señor, a tener coinonía, a tener comunión, a tener el vínculo del amor. Amén. Y si usted allá en el fondo de su corazoncito y de su alma siente que tiene que pedirle perdón a su esposo, hágalo. Si tiene que pedirle perdón a la hermana fulana de tal por lo que en algún momento dijo o dejó de hacer o hizo, pídale perdón. Pero no espere que llegue el momento de una solemnidad de la iglesia o de una santa cena para arreglar sus cosas. Permanezca en santidad. A cualquier momento hacemos la santa cena. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces el evangelio es poder. El problema es que algunos, al no dimensionar lo que tienen por el evangelio, no han cambiado. No es que Dios no los pueda cambiar, es que Dios respalda su decisión. Si usted decide cambiar, Dios respalda su decisión. Pero si usted no ha decidido cambiar, Dios no va a violentar su libre albedrío, aunque podría, porque Él es Dios. Pero Él es todo un caballero y Él se queda en la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Y yo creo que aquí hay un pueblo que estamos escuchando la voz de Dios por medio de la predicación de la palabra. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios. Y fuimos acercados a Él por su nombre. Por su nombre fuimos constituidos hijos de Dios y herederos. Pablo dice en Efesios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Alguien se siente honrado por ser ahora miembros de la familia de Dios? Dele ese aplauso al Señor Jesús. Es un honor decir, soy hijo de Dios, porque por su nombre he recibido esa herencia, he recibido ese legado y por su Espíritu Santo he recibido poder para vivir la santidad. ¡Oh, aleluya! No me diga que el evangelio es difícil vivirlo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, se le vuelve difícil. Pero nunca olvide que el Espíritu Santo empezó la obra, escuche esto, empezó la obra cuando le tocó el alma para que se decidiera el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Porque el que lo convenció fue el Espíritu Santo por medio de la palabra. Los pastores solo somos un canal. Y a veces hay hermanos que profundizan en doctrina y ayudan a estimular esa sensibilidad espiritual para que la persona se decida. Porque Dios respalda la decisión de cada uno para vivir la santidad. Si usted decide vivir la santidad, eso es lo que Dios va a respaldar. Digamos gloria a Dios. Aleluya. La Biblia nos muestra la salvación en 3 tiempos. Ubicándonos un poquito en los tiempos. La salvación pasada. Primera de Pedro 1:18. Esta hace referencia que fuimos salvos del pecado y de la mala conducta en que vivíamos. Pasado. ¿Usted ya se bautizó?
¿Usted ya recibió una experiencia del Espíritu? ¿Fue convencido por el Espíritu de Dios? Sencillo, no viva más el pecado porque usted ya fue movido de eso. Vea, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de ese pasado, hoy eres nuevo en Cristo. Créelo y disfrútalo. Amén. Salvación presente. La salvación implica un hecho, ya somos salvos. Mientras vivimos bajo la voluntad de Dios en esta tierra, en obediencia a la palabra. Efesios 2:8, por su gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, es un don del Señor. Ya somos salvos, cuide su salvación. Hay gente que se le olvida que es salvo. Entonces no se preocupan por ir mucho a culto, no se preocupan por la oración matutina, no se preocupan por evangelizar, saben que el pastor está corriendo en los sectores y también pueden acompañarlo porque sí hay mucho trabajo. Y estos días estoy todavía programando unas salidas que me hacen falta porque no puedo dejar de ir a algunos lugares donde todo el año he ido y a final de año no ir. Hay que ir. Amén. Y si usted me quiere acompañar, bienvenido. Hermano, es que ya estamos en vacaciones. Vacaciones, pero no de Dios. Vacaciones, pero no de Dios. Si usted toma vacaciones en la vida espiritual, el enemigo le puede estar haciendo un gol. Y en algún momento puede caer o se puede perder. Y no sabemos si el Señor venga por la iglesia ahorita, después de la dominical o terminado el 31. No sabemos, es que no lo sabemos. Pero la salvación es un hecho presente y debemos guardar esta gracia que nos fue dada. Y la salvación es un propósito futuro también. Amén. Esto hace referencia a la redención de nuestros cuerpos. Cuando ya no estemos en esta humillación de carne, sino que seremos semejantes a Él, dice la palabra, porque le veremos tal como Él es. ¡Aleluya! ¿Y cuántos han soñado con ese momento de gloria? Yo recuerdo hace unos días tuve un sueño y eso fue algo impresionante. Yo me desperté llorando y hablando en lenguas porque yo me soñaba que estábamos en esa ciudad, en ese momento. Y yo decía, ¿cómo no luchar y trabajar y correr por esto tan glorioso? Aunque nos maten por causa de Cristo, seguiremos hablando de Él. Pero cuando uno no ha tenido una experiencia espiritual así, uno no valora esto. Aleluya. Pero qué bueno es poder valorar y visualizar esa gloria cuando seamos liberados de esta carne a estar en semejanza de la gloria del Señor, como lo declaró en su palabra. Léalo en 1 Tesalonicenses 5:9-10. Abra su Biblia ahí un momentico. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque algunos dicen que es que algunos de los creyentes tienen que estar todavía en la gran tribulación. No, es mentira. La gran tribulación es para los que se quedan. Y si nosotros somos liberados de la ira es porque nos vamos antes de la gran tribulación. Hay grupos por ahí diciéndole a la gente que es que todavía tienen que esperar porque tienen que pasar parte de la tribulación y luego son arrebatados en la mitad. Eso no es bíblico. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo y no de otro. No dice por medio de la Trinidad, ni del dualismo, ni del hinduismo, ni del mormonismo, ni del politeísmo, ni del catolicismo. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Amén. Quien murió por nosotros para que ya que velemos o que durmamos, hablando del sueño de la muerte según la carne, podamos vivir juntamente con Él de ese propósito eterno de gloria. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Cuántos hemos aprendido en esta mañana? Es una bendición tener una referencia de la doctrina de la liberación. Hay liberación física, hay liberación espiritual, hay liberación temporal, hay liberación material. Amén. Hay liberación y salvación para no ser contados entre los que sufrirán la ira de Dios. Los que soportarán la gran tribulación o el juicio del trono blanco, que son dos momentos de juicio en distintos cierres dispensacionales. La gran tribulación, el cierre de la gracia, y el gran trono blanco, el cierre del milenio. Recuerde que cada periodo dispensacional inicia con una bendición y termina con un juicio.
Y aquí tenemos salvación y liberación de la ira de Dios, destinada a ser ejecutada sobre los hombres desobedientes al final de esta dispensación. Y esto es real, algunos no lo quieren creer o toman un evangelio fácil, pero hay que tomar la verdad. Amén. Pero nosotros que somos del día, amén. ¿Cuántos somos del día aquí? Gritamos gloria a Dios. Somos del día. Seamos sobrios. No se deje distraer, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Amén. Esa fe por la que los apóstoles se hicieron matar y por lo que muchos de nuestros primeros hermanos en Colombia también murieron. Amén. Yo aquí le mostré unos videos a los adolescentes sobre cómo fue la conquista del evangelio puro en Colombia. Cómo a uno de nuestros pastores lo quemaron en Cartagena, amontonado sobre un montón de Biblias, por predicar que Jesucristo es Dios y que el bautismo en el nombre de Jesús. Y lo quemaron por eso, pero no renunció. Bendito el nombre de Jesús. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuidemos lo que tenemos. Un guerrero que sabe que está en guerra no se quita la armadura. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, y es una guerra constante. El que está en guerra no se va de vacaciones. Amén. Tiene espacio para tomar con su familia, claro, y yo no digo que no, pero no se vaya de vacaciones de Dios. Siga cultivando su vida devocional personal, su vida de oración, su ayuno personal. Pero hay algunos que eso no ayunan, quién sabe de cuándo. Y que a veces vienen al culto para una vez en la quincena o en el mes. Ve, hay gente que no ha venido al lugar de culto en lo que yo llevo de ser pastor aquí. Y uno dice, ¿qué pasará delante de Dios con esa gente? Porque uno cada que va, el propósito de la visitación pastoral es estimular a la asistencia al culto. Ese es uno de los propósitos importantes de visitar. Y yo digo, ya hay gente con mucho tiempo y no los vamos a obligar, pero hay que crearles conciencia. Conciencia se ha creado y no vienen a culto todavía. Amén. Son detalles importantes que hay que seguir tratando, pero Dios no obliga, Dios muestra el camino. Si alguno se pierde es por incredulidad, dureza de corazón o negligencia, porque ignorancia ya no hay. Hay abundancia de palabra hoy en día. Entonces, Romanos 8:23, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esas son las palabras de Pablo cuando está escribiendo a los convertidos en Roma el Evangelio de Cristo, y le está diciendo, yo gimo, sufro, padezco persecución, no renuncio, pero lo hago porque espero cuando este cuerpo de carne sea transformado en la semejanza de la gloria del Señor. Amén. Digamos gloria a Dios. Y Romanos 13:11, esto conociendo el tiempo. Hay gente que todavía no sabe qué tiempo estamos viviendo. No se ha ubicado con este tiempo. Pero Dios nos dio la palabra para que nos ubiquemos en el tiempo. Amén. Y si usted conoce el tiempo, sabe que hoy está más cerca que nunca. ¿Sí o no? El Señor está a las puertas, el Señor no tarda, iglesia, preparémonos, cuidémonos, vivamos la santidad, cultivemos la fe de nuestros amigos, convenzámonos de la sana doctrina, dejémonos usar por Dios. Amén. Esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Porque hay algunos que dicen, no, eso cuando yo ya me vaya a morir me preparo y me consagro. Aquí dice, no todos dormiremos. Porque si el Señor viniera en este momento y nos encuentra en integridad con Él, significa que los que estamos aquí y estemos en integridad con Él, no moriremos, viviremos lo que esa palabra dice. Pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso Dios ha puesto en mi corazón el sentir de esta escuela, porque tenemos gente que aunque han participado del culto y del pacto de la salvación, les ha costado vivir bien el evangelio y de pronto es que no habían entendido el asunto de la redención del cuerpo. Si el Señor viene, nada de esto corruptible heredará, nada de esto corruptible, perdón, heredará lo incorruptible. Por eso el Señor a los que estemos vivos transformará y a los muertos los resucitará transformados en gloria. Por eso tenemos que seguir hablando de estos temas tan importantes. Y vamos a mirar la conclusión de esta enseñanza. Conclusión de la doctrina de la liberación en esta escuela, en esta hora. No vamos a ser salvos. Ya somos salvos y debemos cuidar lo que nos fue dado. Amén. Es que cuando el Señor me salve, no, usted está en la iglesia porque usted es salvo. Usted se bautizó, usted ha recibido doctrina, usted recibió el sello del nombre de Jesús en el acto del nuevo de nacer del agua, porque usted escribió su nombre en el libro de la vida. Ahora nos corresponde perseverar con pasión. Amén. También se usa en sentido inclusivo, recapitulando todas las bendiciones otorgadas por Dios sobre los hombres en Cristo. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Hoy, de pronto alguno puede restaurar su condición espiritual, porque Dios conoce todo. De pronto alguno dice, yo necesito tomar estas riquezas del mensaje de hoy para mi vida, porque Dios conoce mi realidad espiritual. Dios sí sabe cuántos de los que estamos en este salón en el rapto se quedan o se van. Yo no lo sé. Yo miro la iglesia como Dios la ve por la Biblia, santa, gloriosa, que nos vamos todos. Ese es mi anhelo y mi sueño, y por eso uno no para de predicar y uno se trasnocha sacando temas y organizando textos y dele. Y claro, porque uno ve la iglesia como Dios quiere que uno la vea. Santa, gloriosa, sin mancha, que nos vamos para arriba. Pero para verla así, nos ha sido necesario pasar por el lavacro de la palabra. Y a veces el Señor nos redarguye, nos toca la fibra del alma, la conciencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo va tu obediencia con Dios? ¿Cómo está tu pacto con Dios aquí y ahora? Vamos a estar de pie, iglesia del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para nosotros, Primera de Pedro 1:10, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos solamente la vieron como un reflejo. Usted y yo ya la tenemos aquí. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor. Yo no sé si usted necesita liberación física porque está enfermo por algo, pero aquí está el que liberta aún de las enfermedades. Yo no sé si usted de pronto sienta que necesita liberación por una causa puntual, en un tiempo, en un momento preciso. Aquí está el que otorga eso. Quizá alguno esté atado espiritualmente todavía y dice, yo llevo tanto de haber recibido de Cristo y de la palabra del evangelio y hasta me bauticé, pero tengo cosas aquí adentro que no he podido cambiar y siento que no puedo. Necesita un toque poderoso de Dios por el Espíritu Santo. Y aquí está Jesucristo dando Espíritu Santo para tocar y libertar espiritualmente a alguien. Aquí está el que nos da vida eterna. Aquí está el que ha diseñado una nueva ciudadanía. Él se fue a preparar lugar, pero Él es omnipresente. Aunque Él está ya preparando morada, Él está aquí con usted y conmigo, dispuesto a consolar, dispuesto a sanar, dispuesto a pulir su proceso, dispuesto a restaurar, dispuesto a glorificarse en su vida por causa de la palabra. Vamos a orar por todos los que estamos aquí recibiendo esta doctrina, la doctrina de la liberación.
Usted siente que no ha sido libre por alguna cosita por ahí. Quizá dice, llevo enfermo tanto tiempo y no sé ni cómo quitarme esto. Aquí está el que sana, el que liberta. Ve, hermanos, yo me preocupo por algo y hoy me uno al pensamiento del hermano Orbain Hermida. Hace unos años como iglesia sabíamos menos, pero sentíamos más. Hoy se sabe mucha teología, pero hay que decirlo, se siente menos. Es mejor a veces saber menos y sentir más a Dios, sentir más su gloria, sentir más su presencia. Cuando yo me convertí al evangelio no había tanta teología, habían otras herramientas, pero lo que sí recuerdo que mi pastor me insistía era: Jesucristo sana, Jesucristo perdona pecados y Jesucristo es la vida eterna. No sabíamos más, pero con eso nos basta y nos sobra. Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo vuelve por la iglesia. Por eso nos hizo libres y nos dio discernimiento de la palabra. Yo estoy viendo lágrimas aquí. Yo estoy viendo un sentir del Espíritu. Oh, hermano, aunque hoy haya mucha abundancia de palabra y haya muchas herramientas, teología y demás, debemos preocuparnos por el sentir, por la esencia. Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo restaura, perdona, Jesucristo viene. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que hablamos de libertad. Esa es la razón por la que bautizamos. Esa es la razón por la que disfrutamos el evangelio. Quizá alguno no lo ha disfrutado, pero hoy está la plena libertad aquí en medio de nosotros. Traiga su proceso a la presencia del Señor esta mañana, hermano, hermana. Acompáñenme como iglesia en este altar juntos. Acompáñenme, hermanos, aquí postrados en la presencia de Dios. Y vamos a decirle al Señor Jesús que pula nuestro proceso de santidad, que nos guarde para Él. Y yo te digo, hermano, ejercita tu dominio propio. Cuando Dios te dio salvación, te entregó el paquete de la salvación. Y en ese paquete viene incluido también el dominio propio. Eso es algo que tú despiertas, es algo que tú ejerces, es tu disciplina, es tu pacto, es tu compromiso. Señor, ayúdanos a vivir cada día como si fuera el último. Oh, Señor, ayúdanos a vivir cada día como si fuera el último. No sabemos cuándo moriremos. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero sabemos que debemos estar listos, en avivamiento, en renovación, preparados. Oh, santo alabanza. Oh, yo siento aquí la gloria de Dios. Hermano, dale ese aplauso al Rey de Gloria. Dele ese aplauso al autor de esta salvación. Gracias, mi amado Cristo Santo y Eterno, porque tocas la sensibilidad del alma y nos recuerdas que sin santidad nadie te verá y que es necesario ser completamente libres. Como iglesia hoy salimos libres de aquí a reflejar el gozo de tu salvación, a reflejar la gloria que nos ha sido dada, a testificar con pasión, con ahínco, con denuedo, que solo tú salvas, restauras, perdonas. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo es la solución de todos los problemas de este mundo malo. Cristo es la solución de todos los problemas de este mundo malo. Y su nombre adoremos todos, porque todo lo necesitamos. Jesucristo es el camino al cielo, en su nombre salvación hallamos. Jesucristo es el camino al cielo, en su nombre salvación hallamos. Fue la solución de todo.